que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo de Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo desde sus estupendos talleres aquí en Mansilla de las Mulas. Estamos repasando aquellos oficios antiguos, muchos de ellos ya desgraciadamente desaparecidos. Pero nos gusta ponernos en la piel de aquellos que trabajaron en oficios como el guarnicionero. ¿Quién era este sujeto? Bueno, la necesidad, imperaba aquella necesidad de los útiles, ajuares que se necesitaban para las viviendas, para los carros, sobre todo. Hay que pensar que en el medievo, pues los animales, todos los animales tenían su montura y se llevaban con sus cinchas y demás. El guarnicionero es un personaje que tenía que realizar pues aquellas necesidades que para uncir tanto los bueyes como los caballos, los burros a los carros y demás, pues tenían que preparar unos útiles de que se servían tanto la cabezada, el cabezadón, la silla, los ramales. Todo eso era labor de este personaje que realmente lo trabajaba sobre cuero. Y que tenía que dominar muchas técnicas, ¿no? Pues sí, mira, concretamente esta pieza que tenemos aquí pues es la silla de uncir un animal a un carro de varas. En el carro de varas, en el caso este concreto, pues era un animal que tenía que llevar esta silleta que hacía que sujetase una cincha a las varas por los lados para que no el carro no se le fuera para los lados, y en los carros que había que uncir los dos animales era diferente porque ya estaba la viga por medio de los dos animales que se sujetaban o bien al pecho o bien a la cabeza. ¿Esta pieza cuántos años puede tener? Pues esta puede tener 100 años o quizá más, y es la silleta que iba encima de una burrita, de una borrica, que llevaba un carro de dos varas, como digo, y entonces los ramales que iban pasando por estas anillas y a la cabezada, a los laterales del cabezadón, porque el cabezadón lleva unas orejeras grandes y la cabezada es el primer instrumento que hay que colocarle sobre la cabeza al animal. Sin embargo, aunque esta pieza tenga unos 100 años, el oficio de guarnicionero es mucho anterior, ¿no? Sí, es muy anterior. El guarnicionero, de hecho, pues era un personaje que lo mismo tenía que hacer los útiles para los carros, para las caballerías, que incluso pues también tenía que hacer el oficio casi de artesano para colocar una defensa de la pierna, como era una borceguíe, una bota alta, y todos estos elementos, pues él los tenía que reparar. Era una necesidad primaria, entonces era una especie de artesano que no estaba industrializado ni mucho menos, que cumplía la necesidad al día. Le llegaba un señor que tenía que preparar unos útiles para, como hemos dicho, para el carro, lo hacía. Le llegaba alguien que tenía que caminar y necesitaba unas botas o unos elementos para defensa, lo hacía. Y militarmente también, ¿no? Sí, total, de ahí viene la palabra guarnición. Pues la guarnición es guarnecer o tener preparados todos los útiles, correas, correajes, cascos y demás. Lo que sucede que normalmente se trabajaba en cuero. ¿Y cómo aprendían este oficio? ¿Casi siempre de padres a hijos? Sí, normalmente iba de padres a hijos y era la necesidad. Lo mismo que el alfarero pues iba haciendo de padres a hijos, construía la barrila, construía el botijo, el cántaro. Entonces casi siempre era a base de improvisar. ¿Qué tal vivía un guarnicionero? ¿Podía ir al bar y tomarse algo? Pues generalmente estos oficios no le remuneraban casi nada, y muchas veces pues a lo mejor hasta ni era compensado o tendría problemas hasta para cobrar. Lo que fuimos y no somos, historia de León con el maestro José Ajenjo. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo aquí en Lo que fuimos y no somos, para seguir repasando con el maestro José Ajenjo desde sus talleres de Mansilla de las Mulas aquellos oficios nobles y antiguos. Por aquí pasará el alfarero, el herrero, el adobero y tantos oficios. ¿Cuál es el origen de la siembra, maestro? Bueno, hay que remontarnos a las culturas antiguas. Hay que pensar que la propagación de la siembra tiene su origen en las culturas más antiguas de Mesopotamia. Se comienza ya conociendo el cultivo del trigo en Asiria, en Persia, en Egipto, sobre todo en Egipto, y después ya más adelante se propaga hacia Europa, los comerciantes a través de los fenicios.
Entonces el trigo era el alimento básico de esas culturas antiguas. Incluso Roma llegó a tener casi 1,5 millones de habitantes que tenían que importar el trigo desde otras provincias, incluso del norte de África, porque no tenían bastante para abastecer a sus habitantes. ¿Y cómo se propaga esa cultura de la siembra hasta nuestros días? Bueno, pues abreviando, el trigo se sembraba en esta zona nuestra, sobre todo en España, pues se comienza a sembrar en octubre, puesto que las aguas del invierno haría que se pudriera la semilla y no germinaría. Así pues, el trigo en esta zona, concretamente en esta nuestra de León, abreviando, tenemos la particularidad de que este terreno, esta zona de León y parte de Palencia, los campos góticos que se inician prácticamente con los oteros, pues producía el trigo más exquisito, el trigo mejor granado, que decía don Antonio Viñallo, el abad de la Colegiata de San Isidoro, que los reyes de León tenían el aprovisionamiento del mejor grano para hacer el mejor pan del reino. En la Colegiata de San Isidoro es muy importante, ¿no?, ese calendario agrícola. Sí, es el símbolo, el calendario agrícola ya románico, es el símbolo de aquellos trabajos agrícolas que se desarrollaban en los campos del Reino de León y otros. Y pues muestra o generaliza los trabajos, pero al mismo tiempo detalla aquellos trabajos que se iban realizando mes por mes. Lo estamos viendo. ¿Qué características tiene este calendario? Pues mira, dibujos tiene la faena que se realizaba desde enero hasta diciembre. Cuando no se podía hacer un trabajo, pues el trabajador, el agricultor, se calentaba al fuego. Después venía el trabajo de matar el cerdo, la cosecha de la uva, la cosecha de la bellota, la siega de la hierba y todos los trabajos que se iban haciendo paulatinamente dentro de ese calendario mes por mes. Bueno, aquí tenemos un segador que, bueno, no se llegó a hacer, pero tú tienes aquí el original de Víctor de los Ríos, que sí, creo que esto es una reliquia. Sí, esta maqueta tiene su historia porque hace 40 años la encargó el ministro de Agricultura de la época y se iba a colocar a la entrada de los campos góticos de León, que era pues casi entre las Grañeras y León. Ahí comenzaban las siegas. Ahí la tierra de campos y la zona de siembra del trigo, pues era donde venían las cuadrillas de segadores a hoz. No existían máquinas y había que segarlo, gavillar, hacer a hoz la siega del grano, del trigo. Las gavillas se iban amontonando y después ya se iban llevando a las eras para poder trillar y allí ya, una vez trillado, pues recolectar el trigo. Sí, es una escultura preciosa, es muy bonita, que representa un segador que se está limpiando el sudor de la frente con la hoz en la mano y una gavilla. Es una escultura que hubiera sido pues la representación plástica de aquellos trabajos tan pesados y sobre todo tan representativos de la cultura del trigo. Nos debemos a las labores del campo y a quienes trabajan en el campo hoy en día muchas veces pues con muchas trabas, ¿verdad?, con muchas zancadillas. ¿Cómo es la vida de un segador de antes y la de hoy? Bueno, no tiene nada que ver porque en este aspecto, cuando se representa, lo que quiere representar esta escultura es ese trabajo de esfuerzo manual, completamente manual, que no había ningún tipo de ayuda mecánica, no había nada más que la fuerza del cuerpo y la habilidad de las manos. Era todo un trabajo completamente de esfuerzo. Después ya vinieron las máquinas, las segadoras, las gavilladoras, las empacadoras, pero eso ya no tiene nada que ver con esa cultura, la primitiva cultura cuando se segaba desde la época que citábamos antes, Asiria, Media, Persia, Egipto, Grecia, Roma, hasta hace 100 años que vinieron las máquinas. Y no nos olvidamos del papel de la mujer. Sí, la mujer era importantísima porque además de tener que hacer la cultura del trabajo de su casa, además de atender todos los impedimentos que tenía esta mujer para poder incluso ayudar al marido, tenía que ir también al campo a recoger gavillas, pero tenía que hacer las comidas, repasar las calcetas, hacer todo el trabajo que hacía normalmente, desde lavar, coser y demás en la casa, pero al mismo tiempo no descuidaba la ayuda en el campo. Pues desde aquí, desde los talleres de José Ajenjo, hoy un homenaje a uno de los oficios más nobles de la historia, la del segador.
Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo de Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo desde sus estupendos talleres aquí en Mansilla de las Mulas. Estamos repasando aquellos oficios antiguos, muchos de ellos ya desgraciadamente desaparecidos. Si el otro día hablábamos del sembrador, hoy vamos a hablar de el constructor del tapial, un hombre que de por sí debía de ser bastante fuerte. Bueno, sí, el trabajo lo requería. Tenían que ser gente que tuvieran fuerza física, sobre todo por lo que tenían que mover, el peso que tenían que mover al hacer las hiladas o las hileras de tierra que había que preparar en el Adviento para poder realizar el tapial cuando el barro ya estuviera fermentado y a punto. ¿Quién era entonces el constructor del tapial y qué era lo que hacía? Bueno, pues si vamos dentro del gremio grupo de albañilería, lo que hoy podría hacer un albañil, no exactamente, pues eran personas preparadas que tenían que recoger después de la vendimia, una vez finalizados los trabajos de la recolección, pues se preparaban las tierras que tenían que ser un poco silíceas, se amontonaban en parvas y se iban dejando a las aguas del invierno, para que éstas, cuando llegara marzo o abril, estuvieran preparadas un poco fermentadas para poderlo después disponer en las hiladas de tapia o tapial que tenían que hacer para construir sus viviendas. Esto es anterior al adobe. Bueno, se cree, porque el adobe se emplea también en Egipto, se emplea incluso el adobe en los zigurat, pero creemos, hay historiadores que creen que el tapial se utiliza anteriormente, puesto que sirvió también para cercas, cosa que las cercas no se hacían con adobe, sino se hacían con empalizadas o con parte de tapial o tierra amontonada con costana. ¿Hoy por hoy se sigue usando las tapias? No, se construyó mucho de tapial para hacer las bardas y sobre todo los cerramientos de corrales de ganado, de encierro de ganado, sobre todo en los que se construía para encerrar el ganado vino. Ajá. Pero también hay muchas casas que todavía tienen el testigo de la construcción de tapial, incluso con 2 y 3 plantas. ¿Guardan bien la temperatura? Pues sí, había que tener en cuenta, la construcción era muy estudiada, tenían que hacer un zuncho de puntido que se llamaba, de cantos aproximadamente de 30 a 40 centímetros de altura de base. Estos cantos a veces se iban rejuntados con cal o barro, y después, cuando ya estaba el cimiento bien preparado, pues la forma de hacer el buen tapial era preparar las costanas, que eran cada lado unas pinas de negrillo, unos clavos de bellota, y se iban poniendo a una distancia aproximadamente 50, 60 centímetros, según el grueso que querían hacer la pared, y así se traía el barro no muy mojado, y mozos bien fornidos tenían que ir echando la tierra y prensarla. Así se prensaba la primera planta, o la primera, pudiéramos decir, la primera hilada de tapial. Una vez que se realizaba esa parte, que se dejaba secar no mucho, se subían las costanas a la parte de arriba, y la misma operación así hasta llegar a la altura deseada del veral o de las veras. ¿Y cuál era la velocidad de construcción? Bueno, pues era muy lenta, puesto que había que traer la tierra, había que traerla en carros o carretas, había que primero cargarla en el lugar de la barrera donde estaba amontonado la tierra. Después había que traerla, y con cestas o serones, no había material plástico como ahora, pues con cestos o terreros, de estos cestos terreros, había que subirlo, ir echándolo y prensando. Y luego, pues claro, había que ir preparando otra carrada, porque el carro podía traer para un tapial que eran de aproximadamente 2 metros, no más, por 1 de altura. Y luego, cuando este barro, esta tierra mezclada estaba dentro de las costanas de los laterales, había que prensarlo bien y ir por otro viaje. Era lento. Para hacer una casa, pues se pasaban a lo mejor toda una primavera o primavera y parte del verano llevando la tierra. Aquí, ¿qué tenemos delante, maestro? Pues romano, ni más ni menos. Un tapial que yo he podido conseguir. Esto es de la época romana. Está hecho con ladrillo machacado, canto rodado y con cal apagada, que esto después sirvió para hacer los pavimentos o los pisos de las grandes mansiones o de las fincas rústicas de los romanos, que por debajo estaba tan bien preparado que por los laterales y por debajo podría ir el caldarium, que era el que calentaba toda la vivienda. Bueno, noble oficio también, antiquísimo, qué buen material.
Gracias a él, pues el hombre ha ido evolucionando, ¿verdad? Pues sí, después ya se dejó de hacer el tapial por el trabajo pesado y se fue acoplando el adobe, y el adobe pues persiste hasta nuestros días. El tapial era, el inconveniente que tenía el tapial era que después de, una vez ya seco la tierra esta que se adosaba en la pared, pues era muy difícil de manejar porque era un muro infranqueable. Por eso se cogió y se hizo el adobe, era más práctico para las aberturas, las ventanas, las puertas, era mucho más práctico el adobe que el tapial. Uno de los materiales que forma parte del paisaje rural de toda nuestra provincia. Y no somos en esta quinta temporada haciendo un homenaje a todos aquellos antiguos y nobles oficios desde la época de los romanos pasando por todo el medievo. Hoy vamos a hablar del adobero. El adobe, ¿qué sería de nuestra provincia sin este material, verdad, maestro? Ya, pues es que el adobero, claro, el adobero era el que fabricaba adobes. Y el adobe, pues es el resultado de una mezcla de barro, paja, el adobero, el hombre que tenía que hacer los adobes, pues tenía que rellenar un marcal que se llamaba, que era un rectángulo hecho con unas tablas, y resulta de que esta pieza pues ha sido la base, la unidad de todas las construcciones que se han hecho prácticamente en todos los lugares de España. Lo que sucede que las zonas más húmedas o más frías pues no lo podrían hacer en adobe y ya eligieron la piedra o los sillares. ¿Favorece el clima de León para el adobe? Bueno, parte de León, la parte sur de León, que tiene menos humedad que la de la montaña, pues prácticamente la casa que no era trabajada con tapial, estamos hablando la primitiva casa de construcción antigua, se realizaba con adobe. No solamente viviendas, vemos molinos, vemos palomares. Sí, toda la construcción que se hacía tanto para ganado como para habitaciones, para habitantes, para habitáculos, para almacenes, molinos y demás, como tú dices muy bien de los palomares, pues se construían con adobes. Vamos a ponernos en los zapatos de un adobero desde que se levantaba. ¿Cuál era su faena y cómo lo hacía? Pues sí, me hace gracia lo que apuntas de zapatos, porque el hombre cuando quería hacer el barro para hacer adobes, los quitaba y lo pisaba, la paja que se mezclaba con el barro, tenía que pisarlo con sus pies. Así iba echando agua y el barro, cuando ya se pasaba la tierra, que tenía que estar pasada prácticamente, tenía que estar muy mojada, pues se echaba paja, lo iba mezclando y con sus pies lo iba entrelazando con el barro hasta que quedaba unificado y era una pasta unida a la paja. Al revés que en el tapial, que el tapial no se podía humedecer mucho. ¿Y qué hacía? ¿Piezas del mismo tamaño o cómo se las pedían? Bueno, pues cuando este pilar de barro ya estaba muy humedecido y mezclado bien con la paja, que lo dejaba a lo mejor un día entero o una tarde entera, pues cogía esos especie de moldes, que eran unos rectángulos de madera, aproximadamente de unos 50 centímetros de largo por 35 de ancho, y los iba en el suelo, los iba rellenando. Era un grueso, los había de 10, 15 centímetros de grueso, y entonces según fueran para pared maestra o paredes de interiores. Si eran paredes de medianía interior, eran medios adobes, y si era una pared maestra, pues el adobe era más ancho. Hay que pensar que el adobe bien amasado aguanta muchísimo, porque la paja no tiene otro fin más que hacer que bien mezclada, bien amasada con el barro, lo que hace es que rechaza que el agua penetre y resbale cuando le azota de la lluvia. ¿Era el adobero una persona rica en su pueblo? No, generalmente los que se dedicaban a hacer adobes pues eran asalariados o contratados por gente que tenía posibilidades, o incluso aunque no las tuvieran, tenían la necesidad de construir una casa, y pues cogía a gente que se dedicaba a jornales, y por el sustento de un salario pues se dedicaban a fabricar, a hacer los adobes, que luego resultaría la unidad básica para construir esas viviendas que hoy tan bonitas encontramos, sobre todo en tierra de campos y en las zonas del páramo. Bueno, pues que nos dure el adobe, porque a veces estamos descuidando muchos edificios de adobe
y es una pena, ¿verdad? Pues sí, porque es un edificio que sobre todo es la enseña de la construcción en esta tierra y además pudiéramos decir, es un elemento que se empleó desde época inmemorial. Incluso hay casas construidas del medievo, incluso ahora mismo se están construyendo algunos almacenes y demás, y gracias a Dios que se están restaurando mucho y que perduren estas construcciones. Estamos hechos de adobe, lo que fuimos y no somos. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Mucho es el interés que estamos suscitando con esta serie de especiales en Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo, haciendo un buen repaso de aquellos antiguos oficios. Hoy vamos a hablar de la alfarería, otro arte, ¿verdad? El alfarero, un gran personaje. Pues sí, es de primer orden, de primera magnitud. El alfarero es esa persona, ese artista, ese artesano que hacía con el barro que las casas pudieran tener pues los útiles que necesitaba cada día para su subsistencia, tanto en sus culinarias como incluso necesidades como era contener el agua, almacenar el aceite y sobre todo para el uso de cada día encima de la mesa. El símbolo de la alfarería, del alfarero, el botijo. Claro, hombre, es que el botijo es el elemento más empleado, aunque le despreciamos el botijo, pero el botijo era el rey de las siegas. ¿En qué siegas no se presentaban los botijos con agua? No con vino, porque el vino daba galvana, que decían. Entonces el botijo era lo más elemental. Esos útiles, desde el botijo a las vajillas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hacía un alfarero. Sí. El alfarero tenía que preparar el barro. Ese barro, pues llevaba esa arcilla, pues hay que pensar que era un barro bastante elástico, no tenía que tener ni piedra, ni nada de sílice, ni tenía, porque eso al cocerlo reventaba. Entonces preparaba muy bien el barro, que quedaba como una plastilina. Después tenía que modelar en el torno de pie, hoy ya mecánicamente se hace por molde, mecánicamente iba girando con su pierna el torno. Así iba haciendo esos botijos, esos jarros, y después que el barro ya estaba seco, pues en hornos de leña se cocía, y así pues cuando se sacaba quedaban esas piezas tan bonitas que hoy todavía pues podemos mostrar. Y disfrutar. Vamos a hablar de esos hornos. ¿Cómo era el horno de un alfarero? Pues el horno era pudiéramos decir un receptáculo no muy grande, donde tenía una boca de entrada y allí depositaban las piezas. Las piezas había que ponerlas, claro, antes de encender la leña, y la leña se ponía debajo de las piezas con una salida para que respirara y tuviera tiro. Así se calentaba la arcilla, se quemaba prácticamente la arcilla sin llegar a quemar demasiado, se cocía, y así cuando ya pasaba un día o dos que la temperatura bajaba, se abría la portezuela de adobe que se había tapiado la boca del horno y se retiraban las piezas. Siempre habría alguna rotura o demás, pero era un trabajo completamente arduo. Además hay un proverbio muy bonito que yo lo aprendí de niño, que decía que oficio noble el del barro, entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. En León, tierra de grandes alfareros, ¿destacas alguno? Sí, tenemos la zona de Jiménez de Jamut, hubo también en Nava, hubo en varios pueblos de la ciudad. Lo que sucede que ahora pues ha quedado más relegada a la maragatería. La prueba de ello es que hay un museo de la alfarería en Jiménez de Jamut, que se puede visitar, y es muy interesante ver las piezas, tanto las antiguas como las que se están construyendo modernamente. ¿Quedan alfareros? Sí, quedan, ahí están la familia Peñín, ahí están los murciegos, y sobre todo alfareros de casta, porque claro, va de padres a hijos. También en Segovia, pues en Arrabal del Portillo y demás, quedan muy buenos alfareros, y además es muy bonito que esto se pueda contemplar, porque los niños de hoy, si no fuera gracias a estas alfarerías, pues nunca sabrían cómo se construían estas piezas que dentro de la vida cotidiana pues se empleó por muchos años.
La alfarería, el alfarero, todos empiezan por albañil, todos provienen Sí, porque conservan musulmanes. la radical árabe. Hay que pensar que estos oficios, cuando más auge toman es a partir de la dominación árabe, que ellos eran especialistas en estos temas, y entonces la albañilería, alfarería, toda esta cuestión pues lleva esa vocal de lo que era la profesión, y sí, depende del vocablo árabe, sí. Bueno, pues en lo que fuimos y no somos, hoy el alfarero. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo aquí en Lo que fuimos y no somos, para seguir repasando con el maestro José Ajenjo desde sus talleres de Mansilla de las Mulas aquellos oficios nobles y antiguos, en muchos casos ya desaparecidos desgraciadamente. Hoy vamos a hablar de la vendimia. Hay una frase que no quiero decir que dice que las pasas más que en vendimia. ¿Eso por qué se dice? Bueno, porque es que claro, ahora vemos las máquinas que van recolectando, menean las varas, las cepas, y sobre todo está preparado para que el hombre casi no eche las manos a las varas. Pero hay que pensar que la vendimia de siempre se realizaba manualmente, había que recolectar, quitar racimo a racimo, y sobre todo era un trabajo completamente manual. Había cuadrillas contratadas, los señores que tenían muchísima plantación de viñedos, pues se entendían con ciertas personas para hacer se llamaba una cuadrilla, y estos previstos de un hocín y un saco, un cesto, que así se llamaban, un cesto terrero que era pequeño, pues se dedicaban a ir recolectando racimo a racimo, llevarlo a otros cestos más grandes que estaban en el carro de transporte, que se llamaban cuévanos, y estos ya, una vez llenos, pues había que llevarlos al lagar. Los orígenes de la vendimia. Uy, es muy antiguo, hay que pensar que Noé ya cogió una borrachera. Entonces, hay que pensar que ya la Biblia cita, estamos hablando de 2000, 3000 años antes de Cristo, pues la uva era un producto de la tierra de Mesopotamia, que en cualquier festejo siempre estaba el vino por medio. Hay que pensar que hay un dios al que se le dedicó se le dedicó el desarrollo y las fiestas bacanales. Entonces no se sabe en el tiempo cuando lo que sí hay una orden en la Biblia cuando dice a Noé que plante viñas. Bueno, los tipos de uva son innumerables, nos centramos en los nuestros. Bueno, pues hombre, aquí ya sabes que nos gusta el prieto, aunque no es una uva tan agradable para comer, pues como puede ser la mencía o como puede ser el jerez o el moscatel. ¿Esta es mencía? Bueno, sí, estas las he traído de unas parras que tengo muy buenas, que las traje del Bier. ¿Quién fue el primer enólogo de la historia? Bueno, pues claro, quitando a Baco, que era el que promulgó la base de esas fiestas bacanales, pues no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos que uno de los que primeros probó el vino y a lo mejor le causó ese efecto, pues sí, es de Noé. Y bueno, pues después ya ahí tenemos en registro bíblico aquellos festejos que daba el rey Balsasar, Sanaquerid, Ciro, y sobre todo después ya los griegos y los romanos. Hay que pensar que los romanos el vino pues lo tenían en casi todos los actos, los romanos también, y después ya se fue ampliando a la época medieval, a la introducción de las culturas ya pudiéramos decir de Occidente, y el vino es prácticamente un elemento indispensable en la mesa de cualquier casa. Y tan importante ahora en nuestras exportaciones, ¿qué fue antes, el vino o la cerveza? Bueno, la cerveza, los registros que tenemos de la cerveza, los primeros parece ser que es de la zona de Egipto, aunque se cree que incluso anteriormente se pudo trabajar en las otras culturas, porque hay la cultura persa, esa fue muy importante y se extendió muchísimo también hasta Grecia, y se cree que también en esa zona se trabajaba la cerveza. Hay que pensar que allí la cebada y todo esto se daba muy bien, entonces posiblemente pues fuera a lo mejor pareja. Madre mía, vino y cerveza, dos elementos indispensables. En lo que fuimos y no somos hoy, la vendimia.
Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. La de cosas que estamos aprendiendo con el maestro José Ajenjo desde sus talleres de Mansilla de los Mulas en esta serie de especiales que estamos dedicando a los antiguos oficios. El herrero. Hay que hablar del herrero, cuchara de palo. ¿Es cierto ese dicho que en casa del herrero? Sí, pues generalmente sí, porque esto no atañe solo al herrero. Hay profesiones que uno se dedica a hacer tal o cual trabajo y a lo mejor en su casa pues adolece de esa pieza que le está fabricando para otra gente. Eso pasa en nuestros días. Bueno, tenemos aquí una serie de piezas. Me ha llamado mucho la atención esta, que es para hacer, perdónenme, hostias. Pues sí, esta es una pieza, es muy particular. Es una tijera que aquí se ponía el panal de harina y se hacía esta posición y se iban fabricando las hostias. ¿Esta otra que tenemos aquí? Pues esta pieza es muy peculiar porque hay que pensar que hoy dentro de la rama del ajuste y la fontanería pues existen las llaves grifas de fábrica, pero cuál es mi sorpresa, esta hace muchísimos años que yo me la encontré, es una llave grifa hecha precisamente a mano con una barra de hierro y lo que es el apriete y demás, además ajusta perfectamente, es una llave grifa de herrero, que pues seguramente no abunda esto hoy. ¿Esta otra? Pues es la tenaza, la tenaza normal, la tenaza que se emplea desde época inmemorial, que también pues antes todo esto era de herrero, hoy posiblemente ya las hacen de fundido, sí. Y nos llama la atención esta que hemos dejado para el final. Sí, esta también es de herrero, es la tijera de esquilar, la que se empleaba para esquilar ovejas a mano, los esquiladores, para esquilar las crines de los caballos, para cualquier cosa que había que cortar fuerte, pues estaba esta tijera, que simplemente está una hoja de la tijera sobre la otra, y era la tijera, el símbolo del esquile de tantas y tantas ovejas, de las mestas y todos aquellos ganados que venían y recorrían España, tanto desde Navarra hasta Extremadura. Bueno, ¿cuál es el origen del herrero? ¿Cuándo nace esta figura? Pues el herrero, hay que pensar que el herrero se le atribuye incluso a un nieto de Caín. Hay que pensar que el hierro se trabaja incluso después que el bronce, pero el primitivo fundidor pues fundía lo que tenía a mano, del mineral que tenía a mano, ¿no? Posiblemente, aunque dicen que Tubal-Caín fue el primero que trabajó el metal, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos, los primeros trabajos pues empiezan ya en Asiria. Incluso tenemos los hititas, que los hititas trabajaban el bronce, sus espadas eran de bronce. La edad del hierro viene más tarde, pero tenemos reseña, sobre todo descubrimientos arqueológicos donde se han encontrado lanzas, escudos y demás, y trabajos muy buenos. El herrero era imprescindible en los pueblos, era casi como el médico. El herrero tenía que hacer tanto una cerradura, una llave, una ventana, una reja, una punta para el arado, cualquier trabajo que se necesitaba que perdurase en una casa, en una vivienda, era el herrero el que lo tenía que hacer. ¿Cómo ha llegado esta profesión hasta nuestros días? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno, pues el herrero peculiar de cada pueblo, pues no progresaba mucho, hacía siempre los mismos trabajos. Lo que sucede con la incorporación de aquellos elementos mecánicos, máquinas y demás, pues él fue evolucionando y tenía que adaptarse o restaurar o rehacer o fabricar aquellas piezas que en el momento se necesitaran. Pero el herrero en sí, pues se dedicaba a hacer pieza agrícola y a herrar caballos y a herrar las vacas. Tenía que fabricar desde la herredura hasta un hocín para vendimiar, tenía que fabricar cualquier pieza que se le viniera a mano. Incluso pues hacía, como digo muy bien, las llaves, aquellas llabonas tan grandes de bodegas, de iglesias, de caserones, y después los útiles que se necesitaban para las casas, para cortar leña, el oncejo, para trabajar la azada, el azadón, las hachas. Todo este trabajo era propio del herrero. Yo digo que el médico y el herrero eran los que hacían toda la labor del pueblo. Sí. Qué profesión más noble. Bueno, pues otro homenaje a los herreros aquí en esta serie de Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo, dedicada a los antiguos oficios. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo.
Seguimos saboreando la historia en los talleres de Mansilla de las Mulas del maestro José Ajenjo, discípulo de Víctor de los Ríos. Estas semanas dedicadas a los antiguos oficios. Sobre esta mesa, una rueda que tiene 2000 años, maestro. Sí, es un molino romano que pertenecía a la región de Lusitania. Y bien, pues dentro del ámbito de lo que es el molino, el personaje más típico era el molinero. Molinero es el que muele, la mola es el molino, la rueda, pero la rueda es muy posterior al molino romano. El primitivo molino romano o el primitivo molino de rueda, sí, que se encuentra en Mesopotamia, en Asiria, en Egipto, era el que se practicaba la molienda manualmente. Eran dos piezas, una que era la parte inferior, esta, que iba sujeta en el centro por una especie de metal, con una clavija, y luego el que giraba, que era el de la parte superior, por donde discurría el mijo, el grano o el trigo, lo que fuera, y así va produciendo la molienda lo que era el resultado, la harina o la trituración de aquella legumbre o aquella leguminosa que introducían en el ámbito del molino. Bueno, en León hay zona de molinos, pero ¿son estos a los que nos estamos refiriendo? No, estos ya son posteriores. En el medievo, ya después de cuando comienzan los feudos y demás a repartirse la tierra, hay que pensar que en la zona del Bernesga, por ejemplo, pues teníamos registrados 15 o 20 molinos que pertenecían unos a la clerecía, a la iglesia, otros a alguna familia noble. Lo que sucede es que el primitivo, el verdadero origen del molino se encuentra en la parte de Mesopotamia y, como digo, en aquellas culturas que después posteriormente pues lo mecanizan. Ya surgen estos molinos de agua, estos molinos que llevan la rueda que va moviendo el agua y se mueven las dos ruedas que ya tiene la tolva encima donde se deposita el grano y ya es una especie de artesanía mecanizada. ¿Qué velocidad de producción tenían este tipo de molinos? Bueno, los molinos de agua pues no era muy productiva, puesto que dependía todo el movimiento de la rueda según la fuerza de la inercia de la corriente. Entonces había molinos que molían a lo mejor pues 10 o 15 o 20 sacos al día, y otros que ya posteriormente, últimamente, ya cuando se mecaniza y ya cuando la fuerza del agua o incluso motores que ponían a las ruedas, pues era una producción mucho más amplia, llegando a moler incluso algunas veces hasta 30 y 40 sacos diarios. ¿Cómo era entonces la vida de un molinero desde que se levantaba? Bueno, pues yo me imagino un molinero, llámese molinero, de la época de las culturas antiguas, que le pusieran unos sacos para poder moler y que lo tenía que moler a mano. Imagínate con este molino, otro encima, girándolo, introduciendo el grano por arriba, y el pobre hombre, bueno, pues sería un trabajo arduo y además de un resultado pues poco satisfactorio, porque se le marcharía para los lados, aunque hacían una especie de cubierta de cajón, pero bueno, esto era pues muy rudimentario, muy arcaico, pero sí era muy original porque es la madre del origen de la molienda. Interesante vida la del molinero, como la del alfarero, el herrero y de todos los que estamos hablando en Lo que fuimos y no somos, en esta serie de capítulos de la historia de León dedicadas a los antiguos oficios. La semana que viene, uno nuevo. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Lo que fuimos y no somos, con el maestro José Ajenjo desde sus talleres de Mansilla de las Mulas, en estas semanas repasando antiguos y nobles oficios. No sé por qué todos terminan en ero, pero ya hemos hecho alfarero, herrero, ahora el cencerrero. ¿Por qué? Ya, bueno, pues es por la toponimia del nombre, porque bueno, podía ser terminar en ista o ebanista o demás, ¿no? También. Lo que sucede es que, claro, pues estos oficios que por desgracia están desapareciendo, los recordamos con nostalgia, ya que el cencerrero, hay que pensar que cuando las mestas y la época medieval este hombre trabajaría de día y de noche, y sin embargo hoy pues apenas quedan talleres donde se fabrican los cencerros. ¿Quién era el cencerrero? ¿Solamente se dedicaba a hacer cencerros? El cencerrero era un
personaje que estaba asociado también a la herrería. Lo mismo que el herrador está asociado a la herrería, pero el cencerro es un instrumento que había que colocar a los animales que eran punteros en el rebaño o en manadas de bueyes y demás, ¿no? El cencerro es un instrumento magnífico que está realizado en cobre, que mucha gente se piensa que el cencerro para que suene tiene que ser de lata. No, el cencerro se fabricaba en cobre, además es muy difícil de soldar, había que calentarle, darle un temple y luego la soldadura pues no es tan fácil como un instrumento de lata. Tiene otra particularidad que aparte del sonido, porque según el cierre, la abertura de la boca, la dimensión, el largo, sonaba más bronco, más fuerte, más fino, más agudo. Y además lo peculiar es que el badajo se compone de esa carcasa cónica que es el cencerro acilindrada, y tiene también la peculiaridad de que el badajo se hacía de asta. Había que coger cuerno, seccionarlo, y no servía de madera ni de hierro normalmente, y era la ley que los badajos eran trabajados en asta. Tiene la peculiaridad que el cencerro tiene un sonido que la gente se hacía fácilmente al sonido del cencerro, y cuando el animal sabía perfectamente qué animal era el que venía, si era el suyo, si no era el suyo, y además era un instrumento que había que ponerle, había que colocarle en el collar. Normalmente, antiguamente eran collares de madera, después ya se hicieron collares pues ya de cuero o demás, y el animal pastaba o se le mandaba al monte o donde fuera, y cuando regresaba pues se sabía perfectamente por dónde andaba, si había que ir a buscarlo, y cuando regresaba pues se conocía perfectamente si era el que guiaba la manada que venía. Esto se hacía tanto en los bueyes, en la cría vacuna, luego en el caprino, sobre todo las cabras. Había gente, pastores, que se los ponían a aquellos animales que iban delante, como era por ejemplo un macho cabrío, o como habíamos dicho antes, pues un carnero guía, y siempre era el que avisaba por dónde venía o dónde iba la manada del rebaño. ¿Nunca los mastines, por ejemplo? Hay quien le ha colocado pequeñas cencerras a los mastines, pero normalmente no. Al mastín, en vez del cencerro, lo que había que colocarle era la carlanca, porque si luchaba con los lobos, pues claro, era su defensa. Pero el instrumento del cencerro era simplemente pues para avisar por dónde iban los animales, puesto que mucha gente tenía manadas y los tenía todo el día y toda la noche pastando. Había un trasiego, como he dicho antes, cuando las mestas que llevaban los animales bajaban de la montaña a las zonas llanas, como era Extremadura, para invernar o demás, y el cencerro pues era un aviso que necesariamente el pastor pues lo tenía que considerar. Luego, el principal cliente de un cencerrero eran los pastores. El guarnicionero, por ejemplo, tenía muchos tipos de clientes. Sí, el guarnicionero tenía la ventaja de que le consumía su producción, pues las caballerizas, sobre todo hay que pensar que en esa época medieval pues no había locomoción mecánica, todo era base de, pues claro, el trabajo era inmenso, había pues verdaderos talleres donde los artesanos no daban abasto, tenían aprendices y demás, y el cencerrero pues en las zonas salmantina, de Cáceres y demás, que era donde se fabricaban, pues claro, no daba abasto a fabricar también, porque en esa época todos los pueblos vivían de la ganadería, sobre todo ovina y caprina. Lo que fuimos y no somos.